Pues hoy presentas tú, porque este es tu vídeo. Ah, bueno, este es verdad. Sí, supongo. Pero como... Es de los dos, hombre, es de los dos. Bueno, pues aquí estoy. Hola, dibujantes. Aquí estoy con David López. Hola, David López. Hola, David Lafuente. ¿Qué? ¿Empezamos? Empezamos. Black Hand Ironhead, ya disponible de descarga en Panel Syndicate, en digital. Pero tú, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué? Y además, si lo vas a hacer, hazlo bien. Venga. Si lo vas a hacer todo bien, exacto, sí. Perdón. Joder, es que ahora estoy nervioso. Venga, hazlo tú. Black Hand Ironhead. Espera un segundo que le quito el volumen al ordenador. Black Hand Ironhead, disponible para descarga en panelsyndicate.com, pagando lo que quieras o nada, si eres de ese tipo de personas. Si lo quieres en papel, lo tienes en español en Astiberri, lo tienes en francés en Urban Comics, lo tienes en italiano en Panini Comics Italia y lo tienes en inglés en Image. Y yo creo que la segunda parte de Black Hand Ironhead, iba a decir muy pronto, pero ya he empezado a dibujar. Estás a tope. ¿Y tu Patreon qué? Porque yo pago y ahí no sale nada. ¿Cómo que no? Sale todos los sábados puntualmente a las 3. Que ya... Sale una... Sí. ¿Ya le has metido unas cuantas programadas o qué? Yo soy muy... A ver, programo un mes o como mínimo por adelantado, porque el patreon.com/darconlafuente, me lo tomo súper en serio, tío. O sea, que me parece que los trabajos que hago de TV de empresa están súper guay, le metes un mogollón de horas, pero creo que el Patreon y hacer los TVOs propios en los que estoy trabajando poco a poco y que van saliendo entre post de movidas que voy haciendo en Patreon es como la entrada a mi estudio. Todo lo que hago va a Patreon. Pues que me da mucho gustirrinín y que me crea mucha ilusión trabajar el Patreon. Por eso me lo tomo en serio. Muy bien, chico, muy bien. A ver, tú has estado por ahí poniéndome a la gente en contra, diciendo, hey, podíamos hacer un vídeo sobre Rob Liefeld. Y a mí me parece muy bien hacer un vídeo de Rob Liefeld, pero yo no tengo ni idea. Y he pensado así, pero ya sabes cómo yo reflexiono un mogollón. He pensado que puedes hablar de Rob Liefeld como hilo conductor de lo que es la industria del cómic de superhéroes en Estados Unidos. Bueno, lo que es la industria de cómic de superhéroes, ¿no? Sí, creo que lo que vamos a hacer es que vamos a ir repasando la carrera de Rob Liefeld un poco por encima, muy por encima, y comentando cómo el otro día hablamos de nuestras propias carreras en el mercado americano y ahora vamos a compararlo pues con la carrera bueno, a meteórica. No, claro. Esto es interesante porque es esto de el chiste incorrecto en el momento correcto. Hostia, sí. Este es el punto. Pero es que Rob Liefeld es una figura, iba a decir inabarcable, pero es que lo que es páginas publicadas o TVOs publicados no tiene tantos. Ahí está. Bueno, yo lo que he hecho es, y mira, te lo voy a compartir para que lo tengas viendo, porque esto estamos hablando por Hangouts, nos estamos viendo la cara, entonces lo que voy a hacer es enseñarte lo que tengo delante, que es el Comic Vine del señor Rob. Compartir. Vale. Y ahí ves sujeto sonriente. Claro, aquí en la parte de abajo verás que Rob Liefeld está acreditado con 893 TVOs. Como creador de Deadpool. Como portadista. Bandido. No. Este Comic Vine lo que hace es que es donde sales con un crédito, pero no como un crédito de creador de no sé qué, sino con un crédito como escritor, como dibujante, como entintador, como lo que sea. Yo tengo 200 y pico créditos, pero... Pues mirad, los créditos valen, ¿no? Los créditos servirán.
¿Por qué nos acordamos todavía de La amenaza fantasma? Porque es memorable. Buena no es, pero es memorable de alguna forma. O sea, los créditos se miran. Y eso, y aquí lo que tiene es que la cantidad de créditos mayor en una sola colección es Blood Strike y tiene 19. Pero son portadas, porque creo que Blood Strike intenté leer un par de números y creo recordar que no hacía nada en los interiores, que solo había creado los personajes y había hecho, pues eso, o diseñado los personajes y hecho las portadas, o quizá escrito algunos argumentos, porque también escribe, pero suele estar acompañado de algún guionista. Suele hacer el argumento, pero no suele hacer los diálogos, este tipo de cosas. Y claro, te das cuenta de que las carreras largas en una sola colección, eso es una como ejemplo de lo que es un autor interesante, eso es una idea arcaica. O sea, sí, una anomalía ya. Sí, es que ya no... El autor mensual ya no existe. Y hace mucho tiempo que no existe. Bueno, no existe la colección mensual, o sea que... Ahí estamos. O sea, existe... estamos... Más como... ¿Tú te acuerdas de cuando salía la revista Mortadelo? Sí. Que dentro sí. no eran todo una sola historia de Mortadelo, sino que había pues, demás personajes y tropecientos autores, que curiosamente todos se apellidaban Ibáñez. Los países cambian, pero las prácticas son similares. Bueno, pues que al final muchas de las series, o casi todas las series americanas, de TVs de superhéroes, Marvel, DC y todo eso, en realidad son cabeceras, son revistas en la que se serializa material y igual permanece el guionista. Tampoco durante un tiempo, pero los dibujantes para nada, en absoluto. A nivel artístico son antologías. Pero bueno, vamos a hablar de Rob. Mira, sí, Rob empezó haciendo movidas en fanzines y cosas así en los 80, y fue cuando conoció a Jim Valentino, que ese es el tema, que el circuito de convenciones, esto es algo que hablan los americanos mucho, de que se conocen y que hay autores que son famosos, autores conocidos de estar en convenciones, no necesariamente de publicar tebeos. Por ejemplo, Billy Tucci, o ¿sí? el creador de She, o Jim Valent, el que dibujó hace eones Catwoman. Mantienen una carrera porque van a convenciones, o iban antes de... sí, esto ahora nos ha afectado, primo. Claro, esto es muy diferente. Ahora, ya lo de hacer las commissions en persona, eso se ha acabado. Lo de venderlos en los cómics autoeditados, en persona también. Ahora, bueno, todo por correo. Pero bueno, de donde continuaron haciendo carrera, Billy Tucci y Jim Valent, por ejemplo, es en eso, es en convenciones y en vender sus tebeos a mano. O sea... Sí. Claro. Realmente es fascinante, pero a esos niveles de tiradas relativamente cortas y de ventas sin ningún intermediario, porque ahí y esto lo hablábamos el otro día, se comentó en un hilo en Twitter, sobre los porcentajes de ventas que se llevan los autores. Claro, si es un 10% de una grapa o de un álbum, estás hablando de 1 euro, de 50 céntimos, 10 céntimos. Tienes que vender muchas copias para que eso salga a cuenta. Si es el 100% del precio de venta, una vez hayas descontado los gastos de imprenta, que en realidad son muy bajos, o sea, eso es otra cosa, estamos hablando de otro negocio, ¿eh? Pero bueno. Sí. Rob empezó a conocer a Peña y a hacer amistades que le iban a durar en realidad toda la vida, y que toda la vida profesional, ahí en el salseo de los cómics independientes.
Y luego lo que pilló fue Halcón y Paloma. ¿Tú Halcón y Paloma lo has visto alguna vez? Sí, pecho palomo. Claro, es que tú mírate esto, colega. Sí. Pero yo recuerdo los primeros cómics que vi de Liefeld que me flipaban, porque me enseñaban algo que no había visto nunca. O sea, energía a tope, y Halcón y Paloma recuerdo hablarlo con algún colega y decir, ¡buah, está de puta madre, tío! Pero luego lo ves y es el Liefildismo en estado puro. Pero fíjate, el tío cuando quería podía dibujar. No se le iba la olla. Sí, es que vamos a... el tema es que las cosas no ocurren en una burbuja. O sea, en 1988 los tebeos comerciales eran esto. O sea, era... vale, Arthur Adams haciendo portadas de Classic X-Men, pero no los interiores. Exacto. Claro, Arthur Adams acababa de entrar en el mercado haciendo lo de Long Shot. Claro, eso era súper diferente de todo aquello, porque es que con lo que estaba compitiendo en la librería era con Max Silvestri entintado por Dan Green. Ah, vale. A mí me flipaba Silvestri, también te lo digo. Y estás poniendo X-Men, y X-Men tenías Silvestri y Leonardi. Amigo, Leonardi mucho mejor que Silvestri, pero Silvestri súper bien. Yo soy de Silvestri. Sí, creo que lo que tendría que haber puesto era Los Cuatro Fantásticos, por ejemplo. A ver qué había aquella. Los Cuatro Fantásticos era Ron Frenz y Joe Sinot. Bien. Ya estamos. El argumento que estaba intentando esgrimir ya empieza a tener más cuenta. A ver qué estaban haciendo en Capitán América. Había cómics que estaban mejor o peor, pero que eran aburridetes. Visualmente era una fórmula ya un poco masticada y agotada. Eran todavía bastante deudores de las décadas anteriores. O sea, fallaba ahí algo. Sí, es que tú eres el que pilota. Mira, McFarlane. Pero McFarlane ya empezaba a darnos un poco ese cambio, ese relevo. Exacto. Importa menos que sea esto muy, muy académico. Aquí lo que queremos es el rollo, ¿no? Un poco, lo decías tú el otro día, creo, y te me eché encima. El espíritu kirviano de decir, venga, va, aquí venimos a lo que venimos. Y no tanto a que todo esté súper bien dibujadito y bien bonitito y bien relamidito. Sí, desde luego. Creo que también tiene que ver con casi tecnología, en el sentido de esta está hecho con pincel y con los mismos recursos del feathering para las sombras, las figuras y tal, que Kirby hacía no en los 60, en los 50. Y esto de McFarlane está hecho a plumilla. y tiene algo tan sencillo como las líneas son más finas. Sí, bueno, pero eso también tiene que ver con la tecnología de reproducción y el cambio de papel. Exacto. Entonces, porque se juntaron a la vez las mejoras de la tecnología de impresión y el coloreado con ordenador, que exigía un papel mejor, y entonces todo quedaba súper vistoso. Los primeros tebeos que te ves coloreados con Photoshop, ahora no quiero ni mirarlos, pero entonces era... yo creo que fue algún Stormwatch que yo flipaba mogollón, porque los cómics hasta ese momento, los cómics de superhéroes, papel de pulpa con entintado de Dan Green, que es el único que te aguanta este tipo de impresión, porque, queridos dibujantes, existe una cosa que se llama ganancia de punto, y es que ¿sabes cuando en un papel tipo rollo de cocina o papel higiénico le cae una gota de tinta o algo así? ¿Sabes que se abre mogollón la tinta, se esparce? Pues por eso los puntos de la trama del coloreado tenían que ser más separados y más gorditos,
Y muchas veces la mezcla se hacía en el propio papel, ¿no? Al difuminarse la gota de tinta, se llegaban a mezclar físicamente. Pero bueno, no, eso hacía que el coloreado de entonces funcionara en ese papel, y si utilizas esos mismos colores en un papel de los de ahora, se ve rarísimo, se ve todo como muy saturado. Saturado es cuando los colores son muy vivos y no tienden al gris. Es que esto es un vocabulario. Pues eso, la ganancia de punto. Y también, por eso, para ir sobre seguro, los coloristas tenían una paleta de ¿cuántos colores eran? Muy pocos, ¿no? Eran muy pocos porque eran menos de 100, creo. Eran 128 como mucho. Porque ¿Debían ir a incrementos de 10 o de 20? Creo que al principio eran incrementos de 25. Entonces eran 25 de los 4... de cian, magenta y amarillo. Sí. Y luego todas las mezclas que daban esos incrementos. Porque el negro iba aparte. El negro iba aparte, sí. El negro siempre era la línea tal cual que daba del entintador y el rotulado. Y el papel, no solo eso, sino que cuando ibas a colores por debajo del 10%, te arriesgabas a que no salieran. Yo alguna vez que trabajé para haciendo anuncios para prensa y demás, hace 20 años, pues, hostia, se mandaban físicamente. Tú imprimías en una impresora láser, ahí con la lineatura que fuera, pues no sé si eran 80 o 60, gordísimo, punto gordo, y la que me enseñó a mí me dice, nada por debajo de 10 ni por encima de 85, porque el 85% de un color era como el 100%, porque el punto se hinchaba el papel y nada. Y si era demasiado poco, se quedaba ahí en una cosa sucia y ya está. Pero bueno, eso en cuanto a la tecnología. El tema era también que cómo se elegían hacer los tebeos, porque se elegía esa tecnología. Quiero decir, cuando yo estaba estudiando en la Escuela de Arte, fotomecánica, la asignatura de fotomecánica era esto, básicamente. Era explicarte de qué formas se reproducen las obras que hacen los ilustradores, o sea, de qué forma se reproducen las ilustraciones, las fotografías, el arte en general. ¿Y qué tienes que hacer tú como artista para que eso se reproduzca como tú lo haces? Hostia, pues estudiaste en un sitio guapo, ¿eh? Sí, la asignatura de reprografía estaba muy chula. De ahí que los tebeos se entinten. Los tebeos se pasan a tinta para que se puedan reproducir, porque se reproducían de la misma forma que se reproducían los periódicos. En los periódicos... Por ejemplo, yo cuando trabajaba para el diario asturiano que hace años, los archivos los tenía que mandar a 200 puntos, porque no reproducían nada por encima de eso, o sea, la máquina. Pero las revistas del corazón, y esto es lo que me explicaban en fotomecánica, la mejor reproducción que se hacía en prensa eran las revistas del corazón, para que los vestidos, los colores de los vestidos y de la ropa salieran espectaculares. El papel cuché y las revistas del corazón tenían la mejor reproducción. El papel cuché es un papel que lleva una imprimación, lleva como una finísima capa de yeso que hace que absorba mejor la tinta y que no se produzca tanta ganancia de punto. Por eso se podía tirar con blancos muy claritos y colores muy oscuros, porque te lo agarraba. Además no utilizaban offset, que utilizaban hueco grabado. Es cierto. Que se parece mucho a la técnica de grabado como tipo punta seca. No solo era diferente el ancho del punto, sino la profundidad del punto. Sí, era a nivel técnico, el Ola era espectacular. Sí, exacto. O sea, tú la revista de peluquería esta que tú mirabas así fatal, valía muchísimo más la impresión que el Born Again o que el Watchmen o que lo que quisieras. O sea, tecnológicamente estaba muy por encima. ¿Por qué? Porque además
Claro, claro, por supuesto. O sea, cuanto más vende, más puedes invertir y eso, más calidad en el producto, atrae más al público, etcétera. Es algo que se retroalimenta. Además, la finura del papel era clave. O sea, ese papel es muy fino, entonces cuesta menos, se puede transportar más porque cabe más en el camión, más páginas por metro cúbico. Exacto. O sea, maravilloso. Y en cambio los cómics americanos, porque es que en Estados Unidos seguían haciendo en los 80 todavía, bueno, hasta llegaron hasta los 90, seguían haciéndolo como si los cómics fueran como a principio de siglo, que eran las páginas del medio del periódico, que si las quitabas y las doblabas 2 veces, ese es el formato del comic book americano. ¡Hostia, qué bueno! No lo sabía. Sí, es eso. Ah, amigo. En un momento dado, no sé qué editor ¿sabes? Magnate de Hearst, de periódicos. Randall Hearst, por ejemplo. Vamos a decir que era él. Se dio cuenta de que los tebeos, o sea, que igual también podían funcionar sin el periódico, o sea, por separado. Sí. Y entonces simplemente dejaron de imprimirlos juntos. O sea, y el pliego es el pliego plegado del periódico. Y por eso el 17x26. De hecho, antes era un poco más grande. Era... alguien me corregirá en los comentarios o lo que sea, pero creo que el formato era un poco más grande porque después se dieron cuenta de que ya no tenían que pasar por la reproducción de periódico y que podían meter, creo que era 2 planchas más o algo así, si lo reducían a 26, ¿sabes? 26 de alto. Esto es súper importante. Esto es súper importante. No, pero sí. Esto es súper importante saberlo para quien se quiera dedicar profesionalmente a los cómics, para entender qué negocio es este. O sea, lo decías tú el otro día, que esto era como la TP, la revista, bueno, una revista que había antes. En algunas casas donde te venía la programación de la televisión, antes del teletexto y de internet, cuando la gente veía la televisión, cuando no veías las cosas en Netflix. El caso es que el cómic, su concepto de mercado es una revista de consumo. Lo que ocurre es que se ha pasado es un Frankenstein, que es una revista. Está técnicamente preparado para ser una revista de consumo, pero su realidad es una revista de colección, es un libro, que es lo que decías tú el otro día. O sea, claro. Y ahí está en un punto híbrido absurdo. No es como en Japón, que sigue siendo una revista de consumo, me la leo y la tiro, y no es como en Francia, de tú quieres un tebeo, pues toma álbum, chaval. Exacto. De alguna forma, el tebeo estadounidense les costó tanto darle legitimidad porque literalmente era un subproducto de otra cosa. Y era algo barato, cutre en cuanto a reproducción y todo esto, ¿vale? Y en cambio, el tebeo francés siempre ha tenido una reputación mucho mejor porque, joder, era muy caro y venía en tapadura. O sea, es que eso también hace, el hábito se hace el monje. Sí, y además era grande, o sea, era casi un álbum es casi el tamaño de un vinilo. O sea, eso importa. Bueno, otra cosa que había que mencionar sobre esto, y que lo vamos a volver a traer a Rob Liefeld enseguida, y veréis lo que va a ser espectacular cuando recojamos este punto después, es que al estar impresos como los periódicos,
con esta reproducción tan mala y todo eso, las líneas finas se reproducían mal. Por eso el entintado de plumilla no era popular, no se podía hacer, porque es que no se iba a ver la línea, o se iba a empastar o lo que fuera. Entonces, el entintado de línea gruesa era lo que respondía a las necesidades de las máquinas que iban a reproducir el TVO. Otra cosa era que no se podía hacer páginas a sangre. A sangre quiere decir que el dibujo llegue hasta donde corta la página, hasta donde se acaba el papel. Porque de la forma que se imprimían, no se imprimía hasta ese borde. De hecho, en algunos TVOs no se cortaba los periódicos no se corta por arriba y por abajo. Por eso tienen esas marcas como esas barbas. Sí. Pero eso... me estoy dando cuenta, Lafu, de que hay que aprender un montón de cosas para hacer TVOs en papel. O sea, hay que... chicos, chicas, hay que estudiar. Hay que estudiar. Sí, joder. No son muchas cosas, pero son unas cuantas. Si te digo la verdad, el 85-90% de las cosas que sé sobre reproducción me las enseñó Javi Rodríguez hace 20 años. Y es que Javi... No han cambiado mucho. Pero claro, Javi también es diseñador gráfico, o sea, Javi autoeditó. O sea, claro, Javi, algunos igual conocéis el trabajo de Javi Rodríguez por los cómics que ha hecho para Marvel como dibujante. La historia del universo Marvel, Spider-Woman y todo esto. Qué bonito. Pero Javi te veo. Lleva muchísimo tiempo haciendo muchísimas cosas a nivel artístico. Entonces, tiene una experiencia flipante y es un pozo de sabiduría. Altamente recomendado, 5 estrellas, Javi. Sí. O sea... Otra cosa que quería comentar es, por ejemplo, si tú echas un ojo al Batman Año 1, que es el TVO que todo el mundo tiene en casa después de Watchmen, ¿no? Y vas a la página en la que aparece Catwoman por primera vez, en la que salta por la ventana y empieza a darle de hostias a Batman, a Bruce Wayne disfrazado. Dependiendo de qué edición tienes, esa viñeta en la que está saltando está a sangre o no. Porque en la edición de 1988, 88, ¿verdad? Cuando salió la grapa, estaba hecho en papel que llaman Baxter, que es el papel como de periódico cutre, y no podían hacer sangre. Y si compras en cualquiera de las otras ediciones, sea la de blanco y negro, si ves los originales escaneados o lo que sea, estaba a sangre. Entonces, redibujaron cosas para la reproducción. Pero a mí esto es un poco off topic. A mí me parece una traición. Me parece una traición a la gente que lo ha hecho, el decir, bueno, pues ahora te lo imprimo, igual que lo hiciste, pero en otro papel y tal y cual. Y más grande, que dices, oye, cabrones, yo lo he hecho pensando que esto iba a ser una cosa y está siendo otra cosa. Hacedme el favor. Ya, es complicado. Es complicado porque, por ejemplo, hace poco hicieron una... No sé si fue en Netflix que reprodujeron... compraron Friends. Y no sé si tenían una versión que era en widescreen y entonces había cachos de la imagen que estaba grabada, pero Buffy, que no Buffy. sé si... Estás hablando de Buffy. Era Buffy. Es que vi imágenes, creo que también era de Friends, porque vi imágenes en la que, no sé si era Chandler, se apartaba un momento fuera de lo que él creía que era plano para reírse y luego volvía a entrar. Pero claro, vale. no estaba dentro de plano. Si abrimos el melón de hablar de reproducción y de movidas de cine, tengo ahí para semanas. Bueno, ejemplo, venga, va. Eso para streaming de cineastas. Sí. Todo esto a lo que viene es a que cuando una generación nueva de autores entró en el mercado, ¿sabes? El Silvestri, Rob Liefeld, Jim Lee, Todd McFarlane, sus influencias y también, claro, Arthur Adams,
que también son herederos del trabajo de Michael Golden, estaban haciendo un trabajo más delicado que los autores de los que habían aprendido o los que habían venido antes que ellos. Y estamos hablando de trabajo de plumilla, de finura de entintado, sofisticación. O sea, en general, cantidad de líneas. Y la reproducción no acompañaba. Entonces, había ahí una tensión que empezaba a chocar. Los tebeos de Marvel y DC no estaban avanzando con los tiempos, pero estos dibujantes sí, porque claro, Rob Liefeld era muy muy joven, en el 88 creo que tenía 20 años. Hizo lo de Halcón y Paloma, que básicamente ya es el Liefeld. O sea, él lo que estaba haciendo era la versión hacendado de Arthur Adams. O sea, Arthur Adams trabajaba muy bien. Te entiendo, porque el acabado es bastante similar en aquella época. Sí, estas líneas igual más por eso finas, es el que me gusta. Claro. Yo creo que la primera vez que vi lo de Halcón y Paloma de Liefeld fue en una exposición que tenían un par de originales. Y las páginas eran una composición en plan Kirby de 2 por 3 viñetas, y el dibujo era muy deudor de Arthur Adams, del Arthur Adams primerizo. Y dices como, hostia, este no parece. O sea, la composición está bien, se entiende más o menos lo que está ocurriendo. Evidentemente no hay muchos fondos, es una página que está hecha rápido, pero hay algo. Pero luego a él lo reconocen en Marvel como alguien nuevo. O sea, es un rollo nuevo. A Arthur Adams no le puedes contratar para hacer una serie regular porque no la va a hacer. Pero a este tío, con esta ausencia de fondos, con esta línea desgarbada, improvisada, con la anatomía que no funciona, por supuesto que te va a hacer una serie regular. Entonces, claro, le dieron Los Nuevos Mutantes. Los Nuevos Mutantes, tío, ¿tú leíste los tebeos que había justo antes de Liefeld? Yo me leí todos los Nuevos Mutantes. Y de hecho, ¿todo? yo compraba Nuevos Mutantes. Y sí, era un coñazo. Bueno, la muerte de Cifra era de Brett Blevins, ¿verdad? Ahí estamos. Es que ese era bueno. Ese era bueno. Ese estaba bien. Pero luego hay como una época de... Claro, son dibujantes coñazo. Y la historia tampoco avanzaba. Y entonces, de pronto, aparece Rob Liefeld, que cuando no estás acostumbrado... Pero se siente Kevin, ¿no? No, este es Kevin Nowlan. Este es el tema. Bueno, mira. Que es que Los Nuevos Mutantes tenía algunos dibujantes que a mí me parecían espectaculares, claro. Este era un número de Kevin Nowlan, que solo hizo ese número. Y aquí hay una nota que pone: en este número especial de Los Nuevos Mutantes... este número especial de Los Nuevos Mutantes os lo trae Chris Claremont y Kevin Nowlan. Es un poco raro, es diferente y creemos que os va a gustar. Entonces tú ya vas pidiendo disculpas. Muy jodido esto, tío, para la cabeza. Sí. Yo es que me compré todos estos tebeos cuando pillé la serie. Hostia, qué bonito. Qué bonito. Pero fíjate, es súper bonito, pero lo que pasa es que Kevin Nowlan no puede ser Kevin Nowlan, porque lo que hace a Kevin Nowlan es ese entintado con ese cross-hatching y esa finura, pero aquí en Mancha, si bien es evidente porque las caras son de él, sí. No chana nada. Bueno, es que todavía... ¿me entiendes? Sí, todavía no estaba hecho. O sea, como ya todavía no había desarrollado el estilo por completo. Pero otra vez, esto... Cuando tu tebeo normal de estándar es el de Ron Frenz, que estábamos viendo antes. Sí. Esto es la siguiente generación. Claro, lo mismo que Silvestri. Y luego te petaba la cabeza. Números, Leonardi, a mí me parece que es atemporal. Sí. Y me flipa. Sí. Y luego el Brett Blevins, espectacular. Brett Blevins, super guay. Sí. Y esta es la primera página de Rob. La primera. Bueno, no lo estáis viendo. La primera en la frente, tío. O sea, no lo estáis viendo, pero, o sea,
me importa todo 3 pepinos y ya me saco a cable con una cadena que son 4 eslabones. ¿Por qué? Porque dibujar más eslabones es más rato y paso de dibujar más rato. ¿Y qué Una tiene? cabeza... A ver... Estás mirando las piernas esas, ¿no? O sea, una pierna de 7 cabezas y luego 2 cabezas para el torso. 2 cabezas, 3 cabezas, 4, 5, 6. Hemos llegado a las rodillas. 7, 8, 9. Pero son 2,5 para el torso. O sea, perdón, 1 cabeza y media es el torso. Y 17 son las piernas. Y luego, ojo, porque el de al lado tiene otra proporción. Le da igual todo. Sí. Pero, por ejemplo, ya sabe el tío a qué es a lo que va. Primerísimo plano, dame las cosas que chanan, todo lo demás no me importa, toda la gente está todo el rato... un poco esa sensación kirviana, ¿no? Que decías tú el otro día, de todo se mueve, todo es un no parar y claro... Sí. Acostumbrado a cómics más aburridos, esto pues se sale. Sí. Y el rollo que empieza a que queda claro es que los tebeos americanos son tebeos de personajes. El personaje, el nombre del personaje es el título del tebeo, ¿sabes? Entonces, desde ahí ya es la concepción básica que tienen de los tebeos. Otra vez, están hablando de superhéroes y del mercado directo y todo esto, pero generalizamos. Las grapas, allí. Entonces, es que esto, no sé si te lo mandé, pero hace como 3 meses o así, dibujé un tebeo de Superman. Y me pidieron que dibujara... En una de las viñetas tenía que dibujar el Daily Planet y me mandaron unas cuantas referencias de varios dibujantes. Y me di cuenta de una cosa. Lo que hice fue coger las páginas, las puse en un archivo y borré con Photoshop, con Clip Studio, los personajes para dejar solo los fondos. Y lo que me di cuenta es que los personajes habitaban un entorno de rectángulos. Allí no había objetos, no había una silla con una mesa con lapiceros, igual un iPad en una esquina, no. Lo que había era rectángulos, paredes, un cuadro, siempre estaba vacío el cuadro, el suelo, que era ni siquiera era de ajedrez, solo eran cuadrados. En perspectiva, las barras fluorescentes, por supuesto no había circulares, porque dibujar un círculo en perspectiva es complicado, así que eran todo fluorescentes que estaban escondidos dentro de rectángulos blancos. Lo mismo que esta página que te estoy enseñando de Liefeld. Sí, los fondos estos como de pared de placas metálicas. Te hago esto y ya está. Y luego ya además empezó a pasar que digamos que mató un poco lo que era lo interesante. Te daba siempre lo que tú ya querías. No te negaba nada. Y era, tú lo que quieres es que los nuevos mutantes por fin se pongan a pegarles a los malos y que lleven unas pipas gigantes y que sean los más chungos y que sean los más tal. Y cambió la serie. O sea, el concepto dejó de ser unos estudiantes, que eran jóvenes y nuevos mutantes con respecto a la Patrulla X, pero también porque ya llevaban 20 años o 15 años, llevaban la torta de años. Bueno, ya nuevos llevaban mutantes. 80 números siendo iguales. O sea, sí, claro, 80 números con unos trajes muy parecidos y a que los dramas que han tenido por en medio, creo que todo por en medio es lo de Magic y Dark Child y todo esto. Probablemente las historias estuvieran interesantes. Y empezar con... A ver, empezaban con Dave Cockrum, pero luego venía Sienkiewicz y tal. O sea, había cosas. Pero no era un TVO moderno. Igual era hasta demasiado moderno, porque la saga del oso místico te lo ponen en Vértigo y te lo comes con patatas y te encanta. Es que eso es otra cosa. Hablo de Vértigo como si fuera algo así guay y moderno y está cerradísimo. Sí.
Pero bueno, Sí. en cualquier caso, empiezan con eso y iba a decir más adulto, pero no es más adulto, más violento, más quedón, más Fast and the Furious. Sí, es el Fast and the Furious de los tebeos de superhéroes. Sí. Mira este Eh, fondo. Mira este fondo. Que ocurre sí, que sí. son rectángulos que tienen, no sé, como una textura de pan, Sí, 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 sí. de líneas cruzadas. Uy, mira, y ese taxi que me dices. Sí, a ver, está dibujado muy como el ojete, pero a la vez funciona porque te da algo que no te han dado nunca. El problema que tiene es que con el paso del tiempo, hostia, ese fondo, hostia, ese cross-hatching de tronco, mi hija lo hace mejor. Tronco, Sí, sí. la voy a enviar a Liefeld. Querido señor Liefeld, le envío un ayudante para que mejore usted su trabajo. Que estaba diciendo alguna tontada. Deja. No, a ver, que va a Sí, los perdona. personajes. Que Va a los personajes. eso va a los personajes, pero no te los desarrolla. No paran de salir señores que cada vez el nuevo que sale es más duro que el anterior, más chungo, tiene más tatuajes, tiene más cicatrices y más partes biónicas y armas más gordas. Por eso es más fuerte. Siguiente, lo mismo pero más, lo mismo pero más, lo mismo pero más. Y es todo el rato así. Y el tiburón solo lo puede saltar una vez. Ya a partir de ahí ya no vuelve a tener... Joder. Hostia, estoy viendo estos... esto podrías preparar una carpetita para compartir con nuestros suscriptores. Cago en chos. Claro, esto todavía son los nuevos mutantes. O sea, todavía no, Es lo que gordo todavía no llegó. Que ahí es está, X-Force. ahí está Forja como si fuera el bibliotecario de Buffy. Y si ves los archivadores que se ha cascado, es que es para matarlo. Pero bueno, nos encontramos con esto y sobre todo lo importante es que de golpe esto vende la torta. Porque Claro, claro. que lo que habías dicho antes es la idea equivocada en el momento oportuno. Sí. Es. Claro, hablar de estos tebeos como algo moderno y refrescante ahora es un chiste, porque son tebeos que tienen más de 30 años. Pero es que entonces eran la repanocha, porque no había nada como eso. Sí. ¿Cómo de triste es esa frase? Pero es lo que hay. Claro, porque los autores que a nivel gráfico, solo estamos hablando, yo ni siquiera me he leído todos estos tebeos de los mutantes. A nivel gráfico, gente que podía ser muy virtuosa en aquel momento, como Brian Bodan, como Marshall Rogers, como Michael Golden, eran puto lentos que te mueres. Entonces eran inexistentes en el mercado semanal, mensual. Entonces, no tenían una presencia lo bastante continuada como para crear un efecto. Pero, y este es el tema, al principio todos estos autores, Jim Lee, Silvestri, McFarlane, Rob Liefeld, todos eran muy rápidos. Hicieron un año, 2 años, probablemente Silvestri más porque era mayor, Jim Valentino y Eric Larsen también era otro rollo, pero crearon una cantidad de trabajo inevitable, ¿sabes? De alguna manera. Sí. Y eso es lo que enseña que la carrera, el autor mensual no existe, pero necesitas poner un asterisco. Es como necesitas hacer un poco, ¿sabes? No, 60 números, no. 15 números, 18 números, 20 números, sí. Eso crea algo, crea como un bagaje de alguna forma. Y luego otra cosa. Perdón, me acabo de dar un golpe al micro. Creo que todo esto, la tesis que estamos intentando, o que estoy intentando por lo menos formular, es que Rob Liefeld, su trabajo como dibujante no es interesante, pero su carrera sí lo es.
porque es Sí. eso, el momento en el que la desarrolló, cómo aprovechó el tirón, cómo aprovechó su talento limitado, pero su talento ilimitado como agente de su propio trabajo. Porque aquí cuando acaban Nuevos Mutantes, que Sí. yo no sé la génesis de X-Force exactamente, pero de un día para otro llega Nuevos Mutantes y ya deja de tener ningún control nadie más que Liefeld. Em, Creo que todo esto venía de que Todd McFarlane estaba en Spider-Man y en Amazing Spider-Man creo que era, y estaba funcionando muy bien, pero estaba hasta el nabo del guionista, porque claro, ¿qué hacen los guionistas? Decirte que dibujes cosas complicadas y impedirte que moles como dibujante. Sí, sí, sí. Pero, porque claro, necesariamente tienes que dibujar cosas que sean aburridas para que las escenas de acción, para que haya un equilibrio. Sí. Eh, para que las escenas de acción... A eso es a lo que me refería, ¿no? De cuando te empiezan a dar todo acción, 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 todo molar, 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 hasta que ya no tiene ningún sentido, ¿no? Y tú dices Claro. que los guionistas pues se centran en contarte una historia que a la larga es lo que te engancha. No, estaba poniendo palabras en boca de Todd McFarlane para explicar cómo era la relación que tenía con David Michelin en aquel momento. El caso es que McFarlane lo que quería era ser el rey del mambo y le dieron una colección solo para él. Es como, vaya, pues ahora te la haces tú solo y no tienes ningún problema con nadie porque la escribes tú. Creo que la pidió él además, o algo así. El caso es que fue un número 1 nuevo y vendió la hostia. Vendió espectacular. Y estaba muy bien. Yo recuerdo ¿Qué dices? yo recuerdo leerlo con mucho gusto. No me lo vuelvas a enseñar porque me lo jodes. Pero sí, siento. que estaba el Hostia, mira, lagarto y había acaban una de especie ponerlo como aquí. de sacerdotisa, no sé qué. Acaban de poner pirateo mi TVO. Sí, tu Buffy y mi Buffy y tu Ultimate Spider-Man. Pero yo recuerdo que estaba muy guay. Y el Spider-Man de este señor, a mí es de los Spider-Manes que más me gustan. Porque la manera de moverlo ahí de absolutamente antinatural, yo creo que estaba muy bien. Pero tampoco es justo para nadie comparar un dibujante como Todd McFarlane con un señor como Rob Liefeld. Porque McFarlane te gusta más o menos, pero es un dibujante competente. Y Rob Liefeld como dibujante no es tan competente. Hombre, a ver, estás enseñándome páginas de McFarlane y están bien. O sea, se puede leer, los fondos están hechos, o sea, están en sitios. No, ¿Qué sitio es este? pues un callejón. ¿Esto es un callejón? Esto es Sí. una maraña de Sí, salpicado y de pero textura. transmite un callejón sucio. Sí, porque está hecho... creo que McFarlane lo que es mejor entintador y es mucho más cuidadoso, dentro de lo poco cuidadoso que es. O sea, esto está hecho a plumilla, es una plumilla fina. Lo de Liefeld, ese fondo que decías que tu hija habría hecho mejor, que tienes razón, Hostia, estaba pero hecho mucho mejor. con un Edding 9000 Sí, sí, en 5 sí. segundos. Y he visto la wow. portada del X-Force número 1, que se supone que es una cosa que te tienes que currar, y jodo petaca, qué malor. Pero ves, mira, esto del dom, el tambor aquel, eso estaba muy bien traído. Y míralo, Hombre, o sea, porque por supuesto que estaba bien traído, estaba robado de Walter Simonson en la saga de Surtur. O sea, bueno, vale, pues bien robado. ¿Tú te crees que él se lo inventó o qué? De algún sitio lo para copiaría. nada. Hombre, Pero no mira, sé. ves, están en una casa y se comportan como en una casa y Sí. hay es un TVO de verdad. No es un fanzine de los que te haces con 17 años.
Que es un poco... eso mismo, pero con esteroides, es lo que nos da Liefeld. Sí, estamos de acuerdo ahí. A ver, hay un escalón grande de diferencia entre Hombre, Todd por favor. y Rob. Sí, sí. El caso es que debió de funcionar muy muy bien el número 1 ese, y creo que fue después que relanzaron X-Men con Jim Lee solo, sin adjetivo, o sea, era X-Men a secas, no era Uncanny, Sí. y también el X-Force. No sé cuál era el orden exacto, no sé si era X-Men antes y X-Force después o al revés, pero esos tres números 1 fueron espectaculares de ventas. Se supone también que era cuando el mercado de las cartas de béisbol, puede ser, se había ido al pedo, y entonces los coleccionistas como inversores estaban buscando algo nuevo y empezaron a invertir en grapas porque se había vendido el número 1 de Action Comics por una pasta y los buitres olieron sangre. Pues se llevaron unos buenos mamporros. Pues sí. Claro. Lo que hace que un TVO sea caro es que haya pocas copias de él, porque es un TVO físico. Si los TVOs están vendiendo muy bien y empiezan la editorial, tonta no es. O sea, bueno, sí, es tonta, ¿qué cojones? Para dinero, no. Lo que hacen es imprimir más. Entonces, si las ventas van escalando, los números de impresión van escalando. Entonces, si X-Men vendió 8 millones de copias o 5 millones de copias, como la leyenda dice, es una locura. Eso quiere decir que imprimieron 5 millones. Si hay 5 millones de grapas, ya no es caro. O sea, si no es exclusivo, es que hay 3 copias. Pues si no hay 3 copias, ya no... Si hay 3.000 copias de un TVO... Además, 3.000 copias coleccionadas, o sea, guardadas en sus cajitas y su demás, porque también por aquel entonces empezaría la locura esta de, venga, edición, lo meto en una caja, dentro de una bolsa, sin aire, sin no sé cuánto, sin no sé qué. Toda la tecnología alrededor de estas brigadas. Creo que una portada específica del motorista fantasma, que era negra, puede ser, vendió un disparate. Y fue una portada alternativa especial. Y entonces fue cuando se abrieron las puertas, ¿no? Y empezaron con todas estas portadas especiales y todo esto. De aquella, claro, estamos hablando del año 1990 y del 89-90. Todo esto estaba ocurriendo a la vez y las ventas claramente no eran por las historias. Las ventas tan espectaculares eran por los dibujantes. Y las empresas Marvel estaba haciendo lo que hace siempre, no pagarles todo lo que toca. Sí, pero perdona un segundo que te interrumpa en esto. Aquí estás separando al dibujante de la historia cuando el rumbo de la historia y el cómo se estaba haciendo la historia, en estos casos sí que viene muy marcada por el dibujante. O sea, aquí digamos que los guionistas que aparecían, el Fabián Nicieza, lo que hacía era lo que le decía el dibujante. Probablemente, sí, desde luego. O sea, claro, eso fue por el que tenía la idea, el de decir, no, aquí yo quiero más hostias y menos hablar. Claro. Se supone que esa fue la razón por la que Claremont no se piró de X-Men. Porque el editor estaba de parte de Jim Lee. Lo que quería Jim Lee era molar y Claremont tenía otras ideas. Y entonces, en fin, la relación no debió de ir bien y Claremont se marchó. Es como, hombre, por supuesto, vamos a coger a Scott Lobdell o Fabián Nicieza, que pasaban por allí y que seguro que no van a tener tantos problemas.
Esa sensación sí que me queda de todos los cómics de aquella época, de muy poco talento a los guiones. Chico, aquí no hay nadie. De alguna forma estoy medio en desacuerdo con eso, porque es que tampoco creo que el material que estuvieran haciendo no sé cómo terminar la frase sin que suene horrible. No me parecía que hubiera tanta diferencia entre un TVO estándar y lo que estaban haciendo estos. Es como... Era un TV de bufetadas al final. Sí. Por reconducirlo, por resumirlo muchísimo, porque es que se nos va a ir la hora. Se les hinchan los huevos, se les ocurre que, ¿por qué no? Que este es el momento, right here, right now, y hicieron Image, ¿no? Complicado, pero vamos a centrarnos en los TVOs, ¿no? Y cuando ven que el dinero, porque estamos hablando de dinero, está en lanzar series nuevas, luego mantenerlas es otra cosa, pero lanzarlas, crearlas y lanzarlas, Rob Liefeld es el que identifica esto mejor. Claro. McFarlane era más todavía sigue haciendo Spawn a día de hoy, y es más como de explotar esta única serie y ha hecho spin-offs y tal, pero no ha sacado 50 series. Jim Lee tenía más el concepto este de sacar varias series y de hacer estudio, pero Rob Liefeld lo exprimió al máximo, o sea, y además el rollo es que Rob era muy rápido, o sea, era más rápido que los demás, y por eso hizo el primer TVO de Image, es el suyo, es Youngblood. Pero Youngblood, como ves aquí, es que no llegó al número 11. Da igual. Sí. El TVO, la portada está coloreada como... todavía no deben de tener los coloristas digitales, entonces la portada está coloreada en plan cutre, como los TVOs, porque claro, esa es otra de las quejas de toda esta generación de autores, era que los TVOs no estaban bien reproducidos, lo que estábamos hablando antes. El color no estaba con los tiempos, el papel era malo y demás. No pasa nada. El primer número de Liefeld seguía siendo muy parecido. Todavía no habían todavía el papel no era el papel que satinado, que iban a poner después. La rotulación todavía era tradicional. El TVO era extremadamente parecido a X-Force. Sí, era como X-Force. Sí, tal cual. Estaban haciendo lo mismo, pero Youngblood, junio del 92, abril del 92 sale el primer número. Sí. El número 2 sale en junio. En mayo no hay TVO. Julio, agosto, septiembre, octubre sale el 3. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero sale el 4. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio sale el 5. O sea, les costaba muchísimo. Pero te cuesta tanto porque cuando estás ganando un potajal de dinero, pero un potajal de dinero, porque estamos hablando de cifras de coches deportivos, entonces es muy difícil trabajar. Es muy difícil ponerte serio y decir, venga, esto tiene que salir cada mes, tiene que salir. Y ya hemos comentado 1000 veces que sacar un TVO, dibujar un TVO, es mucho trabajo. ¡Ojo! Danny Parker ha terminado el TVO que empezó en marzo. ¡Ey! Es cierto. Enhorabuena, Danny Parker. 4 páginas. Vas a mes y medio por página. Muy bien. No le puedes dar una enhorabuena sin más, hombre. Tienes que ahí pisarlo también. Bueno, a ver. En el siguiente, si tarda un mes por página, habrá mejorado un mogollón. Lo que iba con esto. Estos señores en este momento están ganando mazo pasta.
están ganando pastísima. Pasta de la de verdad, de mansión, deportivo y todo lo que tú quieras. Así es muy, muy difícil encontrar la motivación para ponerte a trabajar. Y además también tenían claro en qué consistía el asunto, en sacar más números uno, porque también estábamos con la burbuja de los coleccionistas. Y a los coleccionistas lo que les interesa coleccionar es el número uno. Y con cuantas más portadas alternativas posibles, mejor. Y además estamos hablando de una gente que se está montando una editorial, un negocio, un no sé, porque Liefeld salía en un anuncio de Levi's, ¿no? ¿Me dijiste? Claro, es que todo está ocurriendo. Y era un a la personaje vez. público, claro. Todo ocurre a la vez. Entonces, si pudiéramos encontrar, seguro que en algún sitio hay una cronología de cuándo salió qué título. Porque claro, Youngblood fue el primero, pero luego salieron todos los demás del resto de los socios fundadores de Image. Uh-huh. Pero Rob no solo estaba ocupándose de Youngblood, que dibujaba, sino que en noviembre del mismo año ya sacó Supreme. Claro, nadie se va a acordar del chiste de el mes que viene Supreme, porque es un poco viejo, pero es un chiste que David Ramírez que me encantaba. El caso es que Supreme ni siquiera lo dibujaba él. Eric Stephenson, igual. El actual editor en jefe de Image, era el escritor junto con Rob. ¡Anda! Y sí, Eric Stephenson conoció a Rob Liefeld en una sesión de firmas. Hostia. Y empezó como asistente editorial o algo así, y luego empezó a hacer más cosas. Y esto es otra cosa que hay que comendarle a Rob, tío, que yo no sé si lo sabías, pero este tío contrataba a diestro y siniestro de donde fuera. O sea, a entintadores como Norm Rapmund, como a dibujantes como Chap Jaeb, Mart Michaels. O sea, te pueden gustar o no, pero este tío buscaba talento nuevo. y lo ponía a trabajar. Lo ponía a trabajar para él, porque claro. Rob... Y aquí es donde claro, Rob es todo luces y sombras, no como su trabajo. Es todo luces y sombras. Es como, bien, da la oportunidad a talento nuevo. Mal, se comporta como Marvel y los personajes los crea él y se queda con la pasta. No sé cómo iría el tema de royalties, pero... Pues imagínate. La bola 8 dice que probablemente estaba inclinado al lado de Rob. Claro. No, pero... el Zeitgeist, ¿es como se dice? ¿Cómo es? El espíritu del momento... El espíritu del momento era, buah, tío, vamos a hundir Marvel y DC, vamos a hacer personajes nuevos, universos nuevos, con una relación diferente con los autores y bla, bla, bla. Exactamente, era bla, bla, bla. Compra lo mío y déjame en paz. Hemos mencionado 3 títulos. Bueno, has mencionado que tú eres el que se ha estudiado el asunto. Youngblood, Wildcats y Supreme. Supreme es una especie de Superman. Y en las tiendas americanas tienes los tebeos ordenados por cabeceras por orden alfabético. Entonces, si tú vas a comprarte Superman porque te gusta un señor con capa, el que vas a encontrar al lado de Superman, que estás un poco aburrido, es otro señor con capa, que es básicamente lo mismo, con un dibujo ahí súper moderno que te revienta la cabeza porque nunca habías visto una cosa así, y está al lado. O sea, Superman y Supreme juntos. Luego... X-Men, que era lo que vendía a tope, estaba a un lado Youngblood y al otro lado Wildcats. Por el dibujante que te molaba de X-Men estaba a la derecha y el dibujante que te gustaba de X-Force estaba a la izquierda. O sea, estaba todo hecho con mucho ojo porque sabían cómo se hacen las cosas para vender. Y lo que iban no era tanto a producir buenas obras como a vendértelas. Y ahí es donde estaba su mayor éxito. Sí, estaban ganando a su propio juego. Estaban siendo más capitalistas que los capitalistas. Lo cual es muy interesante. Porque dices, Marvel y DC van de hacer dinero. Pero y los fundadores de Image dijeron, coño, es que no sabes ni hacer dinero bien. Mira, así se hace. Y entonces, claro,
otra vez luces y sombras, ¿no? Y lo que se acusa a Rob es de, bueno, es que estos son todo plagios. Es como, pero un segundo, chato. Porque esa es la forma en la que se hacen los tebeos en Estados Unidos. ¿Qué hay más americano que hacer una copia más barata y peor, pero que que tu competidor? O sea, Microsoft y Apple. Es eso. Eso es el capitalismo americano. Entonces, Rob saca todos estos tebeos, ¿no? Es como tal, Youngblood es X-Force o es Nuevos Titanes. Sí, tal cual. La idea era Nuevos Titanes. Y entonces saca Supreme. Dices, bueno, Supreme es Superman, pero molando, porque Superman ahora lo está dibujando Dan Jurgens, lo escribe no sé quién, y es una brasa. Vamos a hacer que sea guay. Y lo hacen actual, actual en aquel momento, ¿no? Y luego está... joder, ¿quién era? Gorra para atrás y camiseta de grupos. Venga, sí, tira. ¿Por qué no? Y luego lanza Dooms 4. Dooms 4 no debió de funcionar, pero eran los 4 fantásticos. O sea, mira, te lo voy a compartir para que lo puedas ver, porque es absolutamente Qué maravilloso. fuerte. El Dooms 4 es espectacular. Mira. Que, Este es la cosa, la antorcha humana. Sí. ¿Pero cuántos sacaron? ¿2 números? ¿3? 4. 4. Hostia, qué tío. Hostia, hay otra cosa, y es que todo esto también está en confluencia con la aparición de la revista Wizard. Vale, ¿cómo explicamos qué es la revista Wizard? Bueno, para los españoles, Wizard es de donde copiaba la revista Dolmen. Sí. Hasta el logo, si os miráis el logo. Sí. Es una revista que es como la versión en papel de Newsarama o de Comic Book Resources. Bueno, a ver, claro. Yo creo que es un poco, te hablan de TVOs de mainstream para fans y por fans. Porque Exacto. luego ha habido un montón de gente que salió de la Wizard a trabajar en Marvel y en DC y a organizar convenciones. O sea, el establishment ahora es la Wizard. Sí. Claro, es lo mismo. Circuito de convenciones americano y todo esto. Claro, los colegis. Los colegis, exacto. El caso es que todas estas series que va lanzando, que son como muy parecidas a estas y a otras, o sea, básicamente Image lo que estaba haciendo era lo mismo que Marvel y DC, pero con personajes nuevos, pero solo nuevos en el aspecto superficial. Y eso cuenta mucho, porque para un chaval que tuviera 9 años o 10 años, 12 de aquella, no le puedes poner en las manos un TVO de Dan Jurgens o un TVO de Ron Frenz, cuando la alternativa es algo completamente nuevo dibujado por Liefeld o por Jim Lee, porque eso no va a encajar. No hay color. Exacto. Y luego hay otra cosa que había llegado a un punto en las grandes cabeceras en el que empezaba a ser imposible ya ponerte al día. O sea, ya no te podías leer todo X-Men de la noche a la mañana. O sea, todo X-Men de aquella... Yo tengo la edición que sacó Planeta de recopilando todo X-Men. El X-Men de Claremont, no estoy hablando del anterior. Y es un pedazo de tocho que además no se podía encontrar antes en papel, porque antes solo se podía comprar en papel y no se hacían reediciones. Pues le dices, puedes cogerte esta serie que va por el número 300 o bien esta que va por el número 5. Pues me cojo la que va por el número 5 y ya me la leeré, ¿no? Y claro, le estaban pegando a Marvel y DC con sus mismas armas, pero donde más les estaba doliendo. Y luego llegó el momento del desinfle, el desinfle absoluto. No, perdón. No podemos llegar al desinfle antes porque hay que llegar a la parte que es mi favorita. Realmente mi favorita a nivel
personal, ¿no? Que es cuando no solo estaban lanzando sus propios TVOs, no solo estaba Liefeld plagiando todo lo que podía plagiar y más, y estaba teniendo éxito, y estaba consiguiendo venderlos, ¿cómo se llama? Los derechos para hacer películas, juguetes, series de animación. Hay una demo de 3 minutos de la serie de animación de Youngblood, creo. Lo he visto. Es un espanto. Sí, por supuesto. A ver, es que de aquella la animación era como era. O sea, si ves ahora la serie de animación de los X-Men, era atroz. O sea, por supuesto. Sí, pero a la gente le gustaba mucho. Sobre todo porque había unas historias que se podían ver y te podías enganchar, porque los personajes tenían sentido. Y los personajes que había en Wildcats eran unos trajes. Y ya está. O sea, espera, tú estás hablando de Wildcats, la de Jim Lee, pero yo estoy hablando de Youngblood. O sea, bueno, sí, perdón. Es que también. Pero es que, sí. Claro, también esto, todo y lo que rajo yo de Jim Lee, a mí Jim Lee me gustaba mogollón y tiene algún TVO que todavía respeto bastante. Pero claro, es que estamos hablando de Rob. De Rob. Y aquí es la parte más interesante de Rob. Y es que Rob Liefeld es un asunto aspiracional. Hay que aspirar a petarlo tanto yendo tan justo de talento. Petarlo tanto como dibujante yendo tan justo de talento como dibujante. La parte en la que es un genio Rob Liefeld no es en dibujar. Es en entender qué es lo que tiene que dibujar, cómo tiene que dibujarlo y sobre todo cómo tiene que venderlo y cómo tiene que venderse a sí mismo. Desde luego. Creo que además hay un... Luego también el aspecto este de... de ser un poco cabrón con las empresas grandes. Porque después de que la primera hornada de TVOs empezaran a petarlo, brutal, los fundadores de Image y Liefeld empezaron a robar autores a Marvel. De los pocos que quedaban, que fueran punteros, empezaron a ofrecerles. Y claro, además tenían las dos cosas que no tenía Marvel ni tenía DC, que era que molaban, pero además tenían dinero, tenían mucho más dinero que ellos. Sí, más sí. Tener más dinero que Marvel, tener más dinero que DC es maravilloso. O sea, bueno, espera, un momento. No, diferenciemos. No era dinero en valor de la empresa. Era dinero en caja. Porque claro, si Marvel en ese momento, en los 90, vende Spider-Man o vende X-Men, amigo, ahí la licencia de Spider-Man vale muchísimo más que la licencia que todo Image. No, estoy hablando de dinero que de caja, están dispuestos dinero contante y sonante. Dinero que están dispuestos a pagarle a un autor. Uh-huh. A eso me refiero al presupuesto. Disposición para invertir. Presupuesto, vale, correcto. Presupuesto para hacer cómics. Y sobre todo presupuesto que estén dispuestos a hacerlo, porque... y este es el problema de los TVOs de empresas. No reconocen que los autores valgan el dinero. O no parecen hacerlo a la hora de pagar. Entonces, claro, había autores que estaban empezando a despuntar, como Greg Capullo, como Jay Lee, como... ¿cómo se llama este cabrón? Stephen Platt. Stephen Platt dibujó, creo que fueron 2 números y medio de Moon Knight. Despuntó y Rob Liefeld se lo llevó para hacer Prophet, antes de que pudieran ponerlo en una serie decente en Marvel. Es como... brillante. O sea, no podían hacerlo... en aquel momento, a nivel negocios, Image no podía hacerlo mejor. Y claro, los TVOs, luego cuando estamos hablando ya de los TVOs, indescriptible. O sea, pero es que estamos hablando de Marat Vikings. Estamos hablando de un momento en el que lo que había dentro de los TVOs daba igual.
O sea, New Men, da igual. Ala, venga, pon unos señores así y sácalo. O ni siquiera lo saques. Anúncialo. Claro, este es el tema que hay que no imitar de Rob, que es que no tiene ninguna... No se va a mantener en el tiempo. Evidentemente, la especulación era uno de los factores claves del éxito de todos estos TVOs y del éxito de Rob Liefeld. Y si la clave del éxito a largo plazo siempre es calidad. Que la obra se quiera reimprimir porque quieran volver a leerlo una segunda vez a alguien, o se recomiende, sea algo que merezca la pena mantenerse vivo. Watchmen, Batman Dark Knight, Año 1, Born Again. Y 100 otros TVOs que son, yo qué sé... Camelot 3000. Sí, Martha Washington. Estamos hablando de los mismos autores casi todo el rato, pero... Bueno, Sandman, por ejemplo, entera... ¿qué quiero decir? Operation Night Strike. Ni siquiera la terminaron en el primer momento. Pero es como... Es como lo que está pasando ahora con... mira, salió... Sí, sí. Es como lo que está pasando ahora en DC, estas series de Batman Heavy Metal Plus Crossover 3, que dices, El Dark ¿pero Knight, qué sentido tiene Dark esto? Knights. Claro, pues copar el mercado, publicar más y ya está. Sí, eso es complicado. O sea, creo que, por ejemplo, a largo plazo, la mejor estrategia fue la de McFarlane, porque dijo, vale, o la de Eric Larsen, solo va a ser esta serie, va a tener spin-offs, y los spin-offs puedes ignorarlos o no, pero bueno, pero si solo sigues esta serie es la que va a estar siempre. Y a pesar de que el TVO no sea, yo qué sé, acojonante, es constante. Y si se mantiene en el tiempo, tienes que reimprimirlo del principio, la gente quiere engancharse a lo del principio, entonces... Sí. Si Youngblood tiene 4 números 1 en 3 editoriales diferentes, Amigo, un número imposible de dibujantes, ninguna coherencia a nivel argumental, para los estándares del TVO de grapa americano, tienes un problema muy grande con esa obra que has creado. Entonces, ahí es y estamos hablando del buque insignia de Rob Liefeld, su apuesta personal. ¿Sabes que ni siquiera es de Rob Liefeld ahora? Sí, es que esto es grandísimo. Rob, eres el más grande. Es de un tío que además ahora está metido en follones, ¿no? Es un loco, un señor loco de estos americanos. Pero bueno, un inversor que entró en negocios con Rob para relanzar otra vez con otra editorial nueva, Youngblood. En algún momento acabaron en juicios o alguna historia, y en la sentencia Rob perdió los derechos de su propia obra. Oye, lo vendiste, pues quédate la pasta y ya. Pero yo quiero hablar de otro movimiento de mente maestra de Rob Liefeld, que es su vuelta a Marvel y a DC. O sea, cuando Marvel... el primer empuje que hay en Image empieza a fallar, y esto es algo que con el tiempo vimos que empezó a fallar y colapsó. Toda aquella manera de hacer colapsó absolutamente. Se salvaron, pues, lo que decías, Eric Larsen y Todd McFarlane, porque ofrecían TVOs de verdad. Pero nos encontramos con que tanto Jim Lee como Rob Liefeld estaban que querían mover más el negociete. Y nos encontramos también con que se ofrecen a Marvel o les llama Marvel para que vuelvan a casa como dioses, a hacer lo que siempre han querido. Y lo que ofrecen es lo que te estaba dando antes y por lo que nos cargamos la industria de los TVOs.
¿Y qué es? ¿Tú sabes claro. más cómo fue esto de Sí, es Capitán que- América Reborn o algo así, ¿no? ¿Cómo era? Sí, es que todo esto es fascinante porque lo de siempre, lo de que las cosas no ocurren en una burbuja. Uno de los efectos colaterales, los daños colaterales, perdón, de la creación de Image fue la muerte de Superman, la espalda partida de Batman y... joder, ¿cuál era la...? Bueno, la carrera de Scott Lobdell en general y la saga del clon, creo, de Spider-Man. Oh, la saga del clon, por favor. Sí. Todo esto Dios la eran- tenga en conserva. Todo esto eran las editoriales. Claro, el top 10 de los más vendidos, de los cómics de grapa más vendidos en Estados Unidos, es la lista que todos los gente de la industria que les importa están continuamente pendientes de eso. Durante el primer año de la existencia de Image, DC no tuvo ninguno en el top 10. Nada. Consiguieron... Entonces... Y las ventas empezaron a caer porque al final los lectores son los que son. A pesar de que... Sí. Una vez que se fueron los lectores, tenían que atraerlos de alguna forma. Lo que se les ocurrió fue la muerte de Superman, que vendió, creo que fueron 3 millones, 4 millones, pero claro, al mes siguiente tienes que seguir vendiendo los TVOs y no vendieron 4 millones al mes siguiente. Por supuesto, al mes siguiente las colecciones de DC volvieron a caer del top 10. Marvel creo que estaba mejor, creo que tenía como el 35% de la cuota de mercado o algo así. Pero en cuanto apareció Image, Image se comió, no sé si fueron... Les comió la mitad de la cuota de mercado a cada una de ellas, creo, a DC y a Marvel, según aparecieron. O sea, una cosa de estas espectaculares. Nadie sabía qué estaba ocurriendo, ¿no? Sí. Y en algún momento... O sea, y tú imagínate todo, además... Todos los piques estos entre ellos, porque Peter David era un company man que flipas, tu colega Peter. Super colegas. John Byrne también, un company man de esto de Image está puteando a Marvel, no sé qué, no tienen respeto por la obra. Por supuesto, a esos dos les dieron por detrás todo lo que en años después Marvel les dio por detrás hasta que cansaron. Porque nunca te puedes poner de parte de una compañía. Chicos, chicas, chiques. Sea la que sea. O sea, no puedes discutir que hoy es que Sony es mejor, es que la PlayStation, es que la Xbox. No, solo quieren tu dinero. Exacto. Las empresas nunca puedes estar de parte de ellas. Sea la que sea. Bueno, el caso es que la idea brillante, las ventas seguían cayendo en picado. Marvel se fue a la bancarrota. También porque de aquella eran parte, no recuerdo bien, pero creo que eran parte de una empresa juguetera o algo así. ¿De Kenner? ¿Puede ser de Kenner? Toy Biz. Y también se estaban intentando meter en el mercado de las cartas de coleccionismo. Estaban intentando hacer un montón de movidas y no estaban funcionando. Y alguien tuvo la brillante idea de decir: esto iba bien cuando estaban los de Image, ¿por qué no ignoramos todo lo que nos hemos insultado? Porque es del dinero, amigo. Exacto. Porque todo esto va de dinero, no va de relaciones personales, no va de hacer arte, no va de hacer arte a largo plazo, va de dinero y de este cuatrimestre. Y el cuatrimestre que viene ya nos preocuparemos de otra cosa. Sí. Ya el LAFU del cuatrimestre que viene se preocupará de los resultados del cuatrimestre que viene. Sí, estos son como los anuncios de la tía de la lejía del futuro. Eso es otra cosa. Y entonces les invitaron a que relanzaran las 4 colecciones que estaban peor. Las de X-Men y la Oficina X y la Oficina de Spider-Man estaban más o menos bien. De hecho, creo que en aquel momento ni siquiera había un editor en jefe en Marvel, que había una especie de como 4 editores que supervisaban cada uno su propio.
Porque Sí, Jim sí, Shooter no había una ido. continuidad, no había una continuidad fuerte como la que conocemos ahora, que está todo relacionado. A veces había crossovers, pero no Sí, mega crossovers de todas las colecciones de la casa. sí, era diferente. Creo que Bob Harras puede ser. Seguro lo mismo, en los comentarios nos diréis si estamos equivocados. Creo que Jim Shooter ya, ya se había ido. Bob Harras creo que Sí. era el editor en jefe. Y creo que incluso Bob Harras ya se había ido también. Había Yo un creo que es un momento poco ahí muy después. raro, muy raro en el 94 y 95. Las 4 colecciones estas eran los Vengadores, Capitán América, que se las llevó Liefeld, Fantastic Four y Iron Man, que se las llevó Jim Lee. Y claro, entre los problemas que tenían ya en Image entre ellos, porque se hacían, claro, Rob Liefeld no solo robaba autores a Marvel, a DC no había nadie en DC que estuviera destacando, pero sino que también se los robaba sobre todo a Mark A los Silvestri colegas. y a Jim Lee. Y eso les reventaba la cabeza entre ellos. Tenía muchos problemas con Liefeld porque, claro, a nivel empresa, Image tenía que ser sólida y publicar tebeos. No tenían un editor en jefe, no tenían nada. Claro, era una cooperativa. Sí, Entonces, sí. cada uno tenía el mismo poder de voto que el otro. Y Todd McFarlane, no podía pinchar a Liefeld para que entregara a tiempo los tebeos. No, pero no Y. solo eso, sino Sí. sin un plan editorial en el que digas, no, es que en febrero sale Youngblood, en marzo Wildcats, en abril evento de no sé qué. Sin un plan editorial te estás pisando constantemente y es lo que decías, el público era una constante y sigue siendo una constante. O sea, el número de personas que compran TVOs son más o menos los mismos. Claro, pero tú dile. No hay nadie que le diga a Todd McFarlane: no, mira, de febrero a julio no hagas ningún evento extraño en Spawn porque es el momento de Jim Lee, que va a hacer no sé qué movida en Wildcats. Y todo, vamos a tratar de apoyar esa serie. Ponemos publicidad en tus tebeos del tebeo de Jim Lee. Y Todd McFarlane dice: monta aquí da pedal, chaval. O sea, que voy a dejar yo de ganar pasta para que gane el tío este. Anda, hombre. Y entonces leí una entrevista con Larry Marder, que en un momento dado lo contrataron como editor en jefe, como coordinador de esto, que decía, era como si esto fuera el entrenador de un equipo de baloncesto en el que todos querían ser Michael Jordan. Todos querían hacer el mate, todos querían hacer el triple. Es complicado. Pero bueno, Sí. a mí me fascinaba eso, me fascinó mucho lo de los héroes reborn. No como tebeos, otra vez, porque lo hablábamos hace un par de programas cuando me puse a leer Los Vengadores de Rob. Porque a nivel artístico se había quedado tan viejo en menos de 10 años. El sabor, el estilo de los fundadores de Image, que ya no eran nuevos, ya eran unos señoros. Lo que era sí, muy guay en 1988 era muy rancio en 1995 o 96. Sí, o sea, tal como llegaron, dejaron de estar vigentes. Y ahí estuvieron ahí estuvo Rob Liefeld muy rápido, muy bien, al posicionarse ahí como no, yo soy asesor y mi movida es otra. Y sobre todo Jim Lee. Jim Lee llega, coge su sello de Image, se lo vende a DC, esto ya es más adelante, se lo vende a DC y se coge un cargo gordo en DC, que Wildstorm, yo no sé si sigue publicando o qué ha pasado, y se dedica pues a dibujar un poquito de vez en cuando, una portadita, te hago 3 o 4 números, a decir verdad, con mucho tirón de público. Jim Lee sigue teniendo su público. Hizo el Hush, el Batman Hush. Y no sé, a copiarle al que toque cada vez. Ahora está copiando a Coapel, copió a Frank Miller durante una buena temporada. Y su Deathblow. Y bueno, el Hush también es muy deudor de la obra de Miller. Pero bueno, ahí ha seguido. Y la prueba es que sigue vendiendo horrores. Sí, creo que
a la larga, volvemos a hablar de calidad intrínseca, de obra. La obra de Jim Lee a mí no me gusta, pero le puedes reconocer el talento y los valores. Sí. La obra de Rob como dibujante es obviamente mala. Mejor dicho, obviamente pobre de talento, de construcción anatómica, de las bases fundacionales de ser autor de cómics: narración, composición de viñeta y de página, anatomía, diseño de personajes, estilo de línea. Rob Liefeld no tiene nada bueno en todas estas áreas. Sí. El conjunto tiene un sabor un poco único. En 1988 no puedes estar vendiendo el mismo rollo. Es que no le funciona a nadie en nada. O sea, no puedes estar vendiendo VHS en el año 2020. No puedes estar vendiendo no sé, tío, películas los beepers estos, hechas los como de los Menta. mensajes, ¿cómo se llama? Los un busca, beepers. es como... El busca. Sí, un beeper, es como tener un busca. Un TVO de Liefeld. Ahora dices, sí, esto en su momento era la hostia, pero ahora no me sirve para nada. De alguna forma se puede ahora, a los relanzamientos que han hecho de TVOs de Rob, y esto es la parte de que otra vez volvemos a decir que lo hace bien Liefeld, que es no rendirse. Nunca. Sí. Rob Liefeld no se va nunca. Siempre consigue volver. Es como como los Goonies. Es como Jason Rendirse Burgess jamás. en Viernes 13. Siempre vuelve. Sí. Y ahí está. Y bueno, nos dio Deadpool. Deadpool es lo que han hecho después con el personaje. Y este es el tema. Esta es la ventaja que tienen los TVOs de empresa. Es que si a un personaje se lo das a 5.000 creativos para que pasen por ahí a lo largo de un siglo, algo bueno van a sacar entre todos. Sí, claro. O sea, por estadística, alguien bueno va a acabar dibujando o escribiendo hasta el personaje más mierda por el que pase. Ya despedimos. Sí. Oye, sí, tal cual. Que llegados aquí, hora y media, yo creo que hemos retratado un poco con sus luces y sus sombras, bueno, con sus sombras, a Rob Liefeld, y yo solo me puedo despedir diciendo Avi Bor. Porque a pesar de todo, te queremos, Rob. Eres insustituible. Sí, creo que yo seguiría hablando otras 5 horas más de Rob porque es uno de los autores que me fascina. Me fascina también la carrera de Adrián Tomine y podría estar hablando 6 horas también de su trabajo, pero hoy ha sí, tocado pero Rob con Liefeld. menos anécdotas, pero con muchas menos anécdotas. Es que el anecdotario de Liefeld, no sé, Adrián Tomine ha dibujado mientras conducía. ¿Adrián Tomine le ha pedido a su mujer en matrimonio en un cómic de John Blood? Esto no lo sabías. Pero espera. Sí, pero este es Adrián Tomine. No estamos hablando... Tomine, ¿estás seguro? Este no es este que hace así como novela gráfica. Joder, el de Sonámbulo, el de Killing and Dying. Este es un pepino de autor. ¿Y este señor ha hecho John Blood? No, joder. Joder, me has dado un susto. Rob fue el que le pidió matrimonio a su mujer. Pues eso, por eso, pero creía que se la dabas a este señor. Bueno, que me voy, que me llega la familia ya. Un gusto, nos vemos, dibujantes. Venga, un abrazo, dibujantes. Adiós.